Dentro de tu experiencia, ¿has tenido una mala pasada con un médico? Sí, ¿Qué te ha pasado? pues en una ocasión la abuelita estaba muy deshidratada y tenía en ese entonces 94 años y no la quiso atender un médico de una clínica. Y la trató despectivamente y la mandó a la casa porque dijo que no tenía nada y no tenía los estudios como para poder diagnosticarla. ¿Tú estabas con ella en ese momento? Sí, ¿Y cómo te hacía sentir eso? pues mal porque sí se ve muy mal mi abuelita y también ella sufre, o sea, no tiene un riñón y tiene un soplo cardíaco, entonces no sabíamos en ese momento qué tenía y el trato que le dio el doctor fue muy mal. ¿Te sentías enojada? Sí, ¿Qué desearías que hubiera pasado en vez de eso? pues que lo hubiera atendido bien y no que hubiera dicho que tenía, porque inclusive una doctora que trabaja por mi casa ya había dicho que no iba a sobrevivir y la llevamos con un médico particular y la sacó adelante en 4 días. Gracias. Tú como estudiante de medicina, ¿en cuánto tiempo crees que serías un experto? Un experto como en 15 años, pues después de tener experiencia, porque inclusive aún saliendo de la carrera no cuentas con la experiencia necesaria como para considerarte un experto y tener la habilidad que tienen otros eh, personal médico. Pues sí. ¿Alguna vez has tenido una mala experiencia con algún médico? Pues yo personalmente, bueno, mi mamá cuando era niño se enfermó de neuralgia del trigemina y recuerdo que pasaron como 4 o 5 meses que sufría de dolores muy feos y pues ningún doctor, como es una enfermedad pues más o menos complicada, entonces ningún doctor se la pudo diagnosticar, fue como con 4 o 5. Y pues yo me acuerdo que era muy feo porque pues yo era niño y mi mamá se ponía muy mal y pues era muy feo, ¿no? Porque pues, o sea, de niño te imaginas siempre lo peor y todo. Y fue más o menos durante vacaciones, entonces pues casi todas las vacaciones no me la pasé en mi casa, me pasé con mis tíos. Y pues ya, pues mi mamá pensó que se iba a morir, ¿no? Porque como tiene, su mamá murió de cáncer, ella pensó que seguramente era cáncer. Y pues ya hasta que llegó con un neurólogo ya la pude diagnosticar bien y ya a la fecha no sufre de eso, pero pues sí fue algo un poco difícil para toda la familia. ¿Tú crees que haya sido en realidad un error de los médicos que no lo hayan sabido diagnosticar o qué haya pasado? Pues es que, o sea, varios médicos o sea, le daban medicamentos y no se le quitaba, como que no estaban bien capacitados y solamente como que lo que ellos creían que podía hacer se le empezaban a dar, pero realmente no la curaban. Ya hasta que fue con un especialista que pudo solucionar su problema. ¿Tú cómo hubieras actuado si hubieras estado en esa situación como médico? Pues no lo sé, es complicado porque realmente no son casos como tan comunes y por ejemplo, pues vamos en segundo año y creo que nunca hemos visto como tal esa enfermedad. Entonces, pues sería inmediatamente remitirla con un especialista, ¿no? Porque si tú no estás pudiendo solventar su problema, entonces que caigan manos más capaces. ¿En cuánto tiempo tú consideras que te vuelves algún buen médico, un experto? Como 20 años, 15 años. ¿15 años incluyendo la carrera? No, 15 años después de esa, en la práctica diaria, ver enfermos. ¿Y qué crees que te hace especial cuando adquieres experiencia? Que yo creo que tu razonamiento es el que se va como refinando y entonces adquieres, ¿no? Como la capacidad de ese ojo clínico que muchos dicen, de poder reconocer las cosas en base a tu experiencia y poder sustentarlas en la teoría, no solamente tener la teoría que muchas veces en la práctica cuesta mucho trabajo aplicarla. ¿Te has topado con una experiencia mala con algún médico? Sí, una vez.
Este, pues una vez un familiar estuvo, lo internaron en un hospital y los doctores no sabían qué hacerle. Entonces, en lugar de mandarlo con otro especialista, lo mantenían en cama solo para mantenerlo en observación. Y entonces mi mamá también es doctora, bueno, médica, y fue la que empezó a moverse para poder sacar al paciente de ese hospital, para enviarlo a servicio de cardiología en Juárez, pero el mismo hospital en el que estaba, en el Rubén Leñero, no lo dejaban salir porque, pues, porque no querían dejarlo salir, porque decían que iba a ser muy peligroso moverlo, pero todavía estaban a tiempo de poder hacer algo para salvarle la vida. Entonces, al final de, ¿qué será?, 2 semanas, al fin pudimos sacar al paciente del hospital y llevarlo al servicio de cardiología, pero ya era muy tarde. Cuando intentaron hacerle un catéter ya vieron que ya todo se había complicado y pues falleció. ¿Eso crees que haya sido un error en qué? En cuanto a los saberes del médico, en cuanto a su actuar. Pues principalmente yo digo que fue en cuanto a saber del médico y al actuar, de no querer tener como la honestidad de decir no sé qué está pasando y referirlo con otro doctor. Como que el orgullo de ese médico era demasiado como para poder referirlo a otra persona. Tú como estudiante de medicina y con esa experiencia, ¿cómo te haría cambiar? ¿Cómo te haría mejorar? Pues para empezar yo digo que sería muy bueno estudiar mucho y leer más libros, porque esos problemas, o sea, todo viene en los libros, solo que no se van a presentar de la misma manera en todos los pacientes. Tienes que igual aprender de los libros y aprender de la experiencia y pues conocer muchos casos. ¿Y crees tú que el conocimiento en los libros sea lo más importante? No, yo digo que es como un 50-50. Si no sabes de los libros, tampoco vas a poder razonar la experiencia, porque vas a decir así como de, pues sí, está bien padre, esto pasa porque pasa esto, pero no vas a saber muy bien cómo está funcionando todo, ni por qué, ni cómo puede afectar a otras cosas. Entonces, para ti es un 50-50, pero es claro que la experiencia marca la diferencia. ¿Tú en cuánto tiempo considerarías que ya sabes lo suficiente para considerarte un experto? Es que la palabra experto es como muy fuerte. Yo digo que nadie es un experto, pero más o menos así como un tiempo para lograr hacer bien las cosas, yo creo que, no sé, terminando la carrera, otros 4 o 5 años más de estar en clínicas y conocer casos, más o menos. ¿Y a partir de eso puedes hacer diagnósticos correctos cuál es tu definición de un buen médico? Pues intentar hacer el menor daño posible a la persona, y no solo con diagnósticos correctos, sino pues no hacer que gaste tanto y no tenerle tanto tiempo esperando y cosas así. ¿Tú crees que entonces lo principal dentro del actuar médico es la atención hacia el paciente? Y bueno, Hugo, en tu experiencia con tu conocimiento actual, teórico, práctico, comparado con por ejemplo, The Explain, ¿quién crees que tendría un diagnóstico más correcto y en menor tiempo? ¿Tú o él? Pues yo siento que pues es parte de los dos, ¿no? Porque pues el The Explain le tienes que meter pues los datos y eso solo puede ser con un juicio, ¿no? En realidad, pues sí, tienes que analizarlo, pero en cuestiones de conocimientos y de datos, pues claro que el The Explain tiene mucho más información de la que yo podría tener en varios años incluso, ¿no?
¿Cuánto tiempo tú consideras que un médico se vuelve experto? Híjole. Yo creo que para que un médico se vuelva experto, pues necesita de muchos años, más que nada, de mucha experiencia, también de que estudie muchos conocimientos. Y bueno, pues yo siento que medicina nunca dejas de aprender, como que siempre hay como cosas nuevas. Entonces realmente para que una persona se vuelva experta, no sé si sea posible, pero siento que bueno, sí le echo muchas ganas y también sí lee mucho y más que nada si se mantiene actualizado con las cosas nuevas que van saliendo gracias a la tecnología, bueno, pues siento que igual se puede volver experto en algún momento, pero sí necesitaría varios años más que nada y más experiencia. Y dentro de la medicina, ¿cómo clasificarías a un buen médico? Pues una persona que es responsable, que se caracteriza por, bueno, la puntualidad es muy importante, que se preocupa por sus pacientes, que es humanista y bueno, pues más que nada que bueno, también es capaz de hacer un gran diagnóstico, un buen diagnóstico, que tiene muchas habilidades tanto manuales como bueno, más destrezas manuales y que se caracteriza más que nada por tener una buena relación médico-paciente, ¿no? Que es como la base de todo. ¿Tú crees que eso es en realidad lo que hace la diferencia entre la medicina de consultorio y la medicina que se está haciendo con los diagnósticos ayudados con máquinas? Sí, yo creo que sí, más que nada es la relación médico-paciente, porque bueno, una buena anamnesis, un buen interrogatorio, una buena expresión física, pues generalmente te puede salvar de todos estos estudios de laboratorio que por lo general algunos son innecesarios a veces, ¿no? Y bueno, pues una buena exploración y todo esto, pues también aparte de fortalecer la relación médico-paciente, pues también ayuda a evitar todo esto. Y bueno, pues así pues realmente un buen médico es el que se caracteriza por hacer una buena exploración física más que nada. Entonces yo digo que ¿Cuánto tiempo tú consideras que un médico se vuelve capaz? Pues creo que durante toda su vida necesita preparación suficiente para ser capaz de resolver todos sus conflictos y las patologías que se van presentando frecuentemente. ¿Tú cómo clasificarías o cómo determinarías que un médico es bueno? Creo que es un conocimiento integral, tanto que demuestre realmente y que tenga una buena relación médico-paciente y no sé, que realmente te lo demuestre en el momento del tratamiento, te beneficia. ¿Tú en qué consideras que radica eso? O sea, que sea un buen médico, la experiencia, el conocimiento, ¿qué es en realidad lo que lo determina? Pues creo que es un conjunto de todo, conocimiento, experiencia y también, bueno, de su capacidad de actualización, etc. ¿En cuánto tiempo tú consideras, después saliendo de la carrera, que te vuelves experto? Creo que nunca te vuelves experto, creo que toda tu vida sigues aprendiendo. ¿Alguna vez has tenido una mala experiencia con los médicos? Sí, Cuéntame. bueno, fue a mi tía. Comenzó con un cuadro de apendicitis y cuando fue al hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, los médicos de urgencias le dijeron que no tenía apendicitis y que pues se fuera a su casa porque el único pretexto por el que estaba ahí era para no ir a trabajar. Entonces ella se fue a un hospital privado y en el hospital privado no solamente le detectaron apendicitis, sino que tenía un quiste en su ovario derecho. Entonces pues estaba oprimiendo parte del colon y eso también estaba provocando que ella se sintiera tan mal. Entonces le retiraron ya en ese hospital el quiste y aparte pues le hicieron la apendicectomía. Y después de eso mi tía demandó y pues sí, a su favor mencionaron que era negligencia médica. ¿Y tú en qué crees que haya radicado ese error? Bueno, las pruebas que ella tuvo a favor para decir que era negligencia médica es que ninguno de los médicos le hizo ni una radiografía ni ningún estudio de laboratorio como para asegurar o no si era una apendicitis, si ameritaba la operación. Entonces, ¿tú crees que haya sido un error más bien dentro de la actitud del actor médico o cómo crees que Sí, yo creo que a lo mejor los médicos al ver que si era una trabajadora de la Secretaría de Educación Pública y que a lo mejor se veía muy cansada o ellos estaban muy cansados, olvidaron
el revisar a la paciente como se debe, ¿no? Porque sí, omitieron totalmente hacerle algún estudio. Y tú, como estudiante de medicina y esta experiencia, ¿cómo crees que cambiaría tu forma de aprender, de estudiar, de actuar como médico? Bueno, pues yo creo que es muy importante, sobre todo, revisar a cada uno de nuestros pacientes y tomarlos en cuenta, o sea, no hacer menos a ninguno y creo que no dar por menos si el paciente dice que tiene dolor o que se siente mal. ¿Tú en cuánto tiempo saliendo de la carrera crees que te vuelves una persona experta dentro de tu área? Yo creo que como médico general, Sí. yo creo que como unos de 3 a 4 años, no sé. Creo que para ser experto necesitas pasar por muchas situaciones y en un solo año o en 2 años no has recorrido como lo suficiente. ¿Alguna vez has tenido una mala experiencia con algún médico o personal de salud o algo así? Pues tal vez no una mala experiencia como tal, pero me ha tocado que cuando voy al médico, muchos de los médicos con los que he tratado son personas que por lo regular son mayores ya de edad y al momento de atenderte creo que no prestan la atención suficiente, para empezar por el hecho de que no te miran a los ojos, y creo que en la relación médico-paciente es un factor importante que haya contacto visual, además de muchos de ellos solo se centran en la prescripción de la receta y mientras escriben dejan de tener como ese contacto contigo, ¿no? La mayoría de las personas contestan que la experiencia es lo que te hace un mejor médico, pero dices que los médicos que ya son más grandes son los que menos prestan atención. ¿En qué crees que radica eso? Yo creo que sí, la experiencia, y de hecho hay estudios que lo señalan, que entre más experiencia tiene un médico, entre más edad podría decirse que tiene, su capacidad de diagnosticar acertadamente es mayor. Pero llega una edad en la que un médico que ya es mayor, y sobre todo los médicos que no se actualizan constantemente, pues dejan de tener como este factor que es favorable, de que entre más años tengas, más capacidad de diagnosticar acertadamente tienes. Entonces llega una edad en la que la misma edad ya no les permite como seguir con este patrón, y en lugar de que su diagnóstico vaya mejorando, va disminuyendo en su acertado. Cuando sales de la carrera, ¿tú consideras que eres un experto dentro de las materias? No, yo creo que puedes saber mucho, pero es necesario el contacto con el paciente constante para poder decir que somos expertos, digamos, en lo que estamos practicando. Creo que es una dualidad entre lo que nosotros conocemos y en lo que nosotros practicamos y adquirimos experiencia. ¿En cuánto tiempo tú considerarías que te vuelves un experto? Pues no me atrevería a decir como un tiempo determinado, creo que es muy subjetivo del desempeño de cada quien, pero por lo regular las personas que se actualizan y ya son como adultas, mayores, no sé, yo imagino unos 50 años, yo podría decir que están más cerca de ser expertos que alguien que va saliendo de la facultad, ¿no? La asistencia médica se encuentra dentro de las primeras causas de muerte. Aproximadamente el 6.6% de las personas que acuden pueden presentar un error dentro de esto. Este daño puede ser mortal incluso hasta el 13% de las personas. Bueno, en la práctica médica siempre se nos ha inculcado que la experiencia es lo más importante, que debemos primero aprender las ciencias básicas para poder tener un buen desarrollo en las ciencias clínicas. Pero a lo largo de estas entrevistas notamos que muchas veces los médicos olvidan el trato al paciente, y como estudiantes de medicina debemos entender que nunca podemos olvidarnos de esa parte, que la ciencia de la medicina es una ciencia, pero también es una humanidad, que debemos siempre ser conscientes de lo subjetivo que es el paciente, nunca olvidarnos de eso, porque podremos saber mucho, pero si no tratamos bien al paciente jamás nos va a tener la confianza adecuada para una buena práctica médica.